¿En qué se diferencia la crisis actual de la de 2008? La crisis del mercado en 2008 se centró en los préstamos NINA, sin ingresos, sin activos. Los bancos repartían dinero a diestra y siniestra basándose en ingresos declarados. Intenta calificar para un préstamo de $720,000. ¿Cuánto dinero ganaste el año pasado? Soy maestro, $48,000. No calificas. Pero volvamos a preguntar, ¿cuánto dinero ganaste el año pasado? Ya te dije, $48,000. ¿Quieres calificar o no? ¿Sí? Entonces, una vez más, ¿cuánto ganaste el año pasado? 62,000. Así era, sin ingresos, sin activos. En 2008, en 2007. Recuerdo el mes en que supe que todo se acabó. El tipo en Los Ángeles que ganaba $400,000 al mes en una oficina en Topanga Valley, con 30,000 pies cuadrados de espacio, para noviembre de 2007, cerró. Esto fue justo después de ver a WAMU, Contribuide y otras empresas haciendo lo suyo. Fue un gran problema. Luego viste condados como Riverside con el 65% de las casas en ejecución hipotecaria. Después llegaron las modificaciones de préstamos. Y luego la gente comprando 5 o 6 casas, pagando solo el pago de amortización negativa. Este programa llegó desde Australia con la misma historia de siempre. Supuestamente era solo para los ricos. Si tienes un préstamo de 20 millones en una casa y 40 millones en el banco, te doy $20 millones, sin problema. Tenías 4 opciones de pago. Un préstamo a 15 años, el pago más alto. Uno a 30 años fijo, razonable, pero no como el de 15 años. Pago solo de intereses, donde solo cubres los intereses y el préstamo no baja. O el pago de amortización negativa, donde el préstamo aumenta cada mes que pagas. Para el estadounidense promedio, se veía así. Amortización negativa, $1,200 por mes. Solo intereses, $1,800 por mes. 30 años fijo, $3,100 por mes. 15 años, $4,500 por mes. Así que les decían, compra otra casa y otra y otra. Tenían 5 casas, cada una con un pago de $1,200 al mes. Puedo pagar eso. Pero ese pago bajo solo duraba entre 2 y 5 años. Luego, de repente, la cuota de $1,200 saltaba a $2,000. Multiplica eso por 5 casas. ¿Cómo consigues $10,000 al mes? No puedes. Boom, ejecución hipotecaria. Pero ese no es el caso de hoy. Hoy estudiamos cómo el gobierno pensó que era buena idea bajar las tasas de interés al 1% cuando ya teníamos préstamos al 3%. Luego vino una expansión económica de 128 meses, y si el COVID no hubiera pasado, habrían sido 150 meses, lo que no es necesariamente bueno. En ese ciclo, el dinero era tan barato que la gente lo tomó y empezó a comprar todo lo que veía. Está tan barato, compra una casa, un auto, las tasas están bajas. Las grandes empresas aseguraban líneas de crédito de 50 millones, 100 millones, hasta $200 millones. Consigue todo el dinero que puedas. Luego llegó el COVID. Filosóficamente, fue un espectáculo. Trabaja desde casa 18 meses, es lo que hay. Empresas como Twitter, bajo Jack Dorsey y otras anunciaron, puedes trabajar desde casa el resto de tu vida. Qué noble. Pero luego la gente empezó a abusar. Empleados con 2 o 3 trabajos, ganando $2,000 aquí, $2,000 allá y hasta $8,000 en otro. Vivían como si ganaran $70,000 al año, pensando que el fraude duraría para siempre. Pero no duró. Luego llegó la inundación de dinero al sistema. La gente tenía más efectivo que nunca. En un punto, los ahorros llegaron a $2.20 billones. Pero trimestre tras trimestre, fueron cayendo. $2.20 billones, $1.70 billones, $1.40 billones, $1.10 billones. El ahorro nacional se reducía, mientras el gobierno imprimía más dinero. Luego vinieron elecciones. El COVID terminó,
Y el desafío fue hacer que la gente volviera a trabajar. Pero no querían. Querían seguir en casa. Empresas como Goldman Sachs, David Solomon, dijeron, no tienes que venir el lunes, pero si no lo haces, no hay bono. La gente se quejó, no es justo, buscaré otro trabajo. Y muchos lo hicieron. Algunas empresas cedieron, otras no. Luego vino una guerra, luego otra, todo estalló. De repente, Jerome Powell ve inflación del 8%. ¿Qué pasa aquí? Hay que bajarla al 2%. ¿Cómo? Subiendo tasas de interés. La subimos un 4,88% en el periodo más corto de la historia de Estados Unidos. Hay un gráfico de Statista que lo muestra claramente. Antes, las subidas tomaban 3 años, 6 años. Esta vez fue en 12 a 15 meses. ¡Boom! Esperando que la inflación bajara milagrosamente, apenas hubo movimiento. Las ventas de casas cayeron a mínimos de 20 años. Las solicitudes de hipotecas a mínimos de 27 años. Si tienes amigos en préstamos, hipotecas o bienes raíces, ¿has visto el impacto? Hace 3 años, ganaban $500,000 al mes. Hoy, no ganan nada. Incluso aquellos que antes ganaban $1,000 al mes ahora luchan por conseguir $8,000. ¿Por qué? Porque no hay solicitudes de préstamos. Las casas nuevas no se venden, así que no hay nuevos préstamos. Las ventas de casas están bajas porque, normalmente, cuando no hay refinanciamientos, la gente vende. Pero hoy nadie vende. ¿Por qué? Porque aún tienen algo de efectivo y no quieren soltar su hipoteca al 3% que obtuvieron hace 1 año y medio. Si vendo esta casa, tendría que comprar otra al 8%. No lo haré. Así que no venden. No hay incentivo. ¿Cuál es la cuenta regresiva? Jerome Powell intenta subir tasas, esperando que el desempleo aumente. Eso necesitamos. Pero no se mueve. 3,0%, 3,5%, 3,8%, 3,9%. Está estancado. Así que, o el desempleo sube, o la gente se queda sin dinero. Si se quedan sin dinero, ¿qué hacen? Venden la casa. Hoy salieron cifras. Es 55% más barato alquilar que comprar, el porcentaje más alto de la historia. No es temporada de comprar, es temporada de alquilar. Mientras, la economía crece. El Dow Jones, en máximos históricos, pero gracias a 7 empresas, las magníficas 7, Nvidia, Facebook, Amazon, Apple, etc. Ellas evitan que el mercado colapse. Powell ahora lidia con una guerra. Tiene miedo. Quería subir tasas un 0,25%, pero no lo hizo por la guerra en Israel. Y aquí está el dato más interesante. ¿Cuánto tiempo pasa, después de subir tasas varias veces, en el periodo más corto, hasta que llega una recesión? Hay un patrón. En promedio, 11 meses después del último aumento. Si Powell terminó de subir tasas en septiembre, ¿cuándo llegaría la recesión? Octubre. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de 2025. Eso sí sigue la tendencia de los últimos 5 ciclos. Pero aquí está el problema. Como el médico que ha visto 4,000 pacientes, puede que todo lo que te dije esté equivocado. Porque hay un quinto paciente que dice, nunca he visto esto antes. Nunca hemos visto el clima actual. Mapearlo con según esto y aquello. No hay precedentes. Eso me pone tenso. Pero hay fundamentos que me hacen preguntar, ¿cómo es esto sostenible? La deuda y los intereses. Cuando ves gráficos de pagos de intereses, como siguen subiendo, incluso los que fijaron tasas bajas por 3 años en el mercado corporativo, todo eso desaparecerá en unos años. Los números son insostenibles. Las malas noticias. Individuos, más endeudados que nunca o casi. Deudas psicóticas. Corporaciones, deudas ridículas. El país, deuda ridícula. Todo esto después de 2 eventos masivos de impresión de dinero desde 2008. Ahora tenemos un mercado muy inestable. Hay una gran cita, la hipótesis de inestabilidad financiera de Minsky. Él decía,
Cuando una economía es estable, la gente se vuelve optimista. Cuando son optimistas, piden préstamos. Cuando piden préstamos, la economía se vuelve inestable. Y eso sin las subidas locas de tasas. Para mí, es obvio que algo tiene que ceder. La gravedad exige que las cosas caigan. Pero aún no pasa. Cada vez que pienso esto colapsará, no lo hace. Mi instinto dice que una recesión es inevitable, pero el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente. ¿Por qué no ha pasado aún? ¿Y tú? Que compartes mi preocupación, solo los paranoicos sobreviven. ¿Cómo convertimos la paranoia en un plan de acción? Se trata de mapear posibilidades. Por ejemplo, en una sala con pizarrón, escribiríamos: Guerra Mundial 3. ¿Qué probabilidad hay? Ray Dalio dice 50%. Jamie Dimon dice que son los tiempos más peligrosos en décadas. Bien, si pasa, ¿qué ocurre con la economía? ¿Estamos involucrados? ¿Qué haces? El desempleo sube al 6 a 7%. ¿Qué pasa? La inflación baja. ¿Qué pasa? Powell baja tasas al 5%, 4%. Eso sería una locura. Hay que escribir todos los escenarios. Pero aquí hay algo para pensar. Dijiste algo fascinante. La deuda de tarjetas de crédito es la más alta de la historia. Pero lo más loco es que las tasas de interés promedio en tarjetas también son las más altas. Olvida la deuda, imagina tasas del 23%. Eso significa que la deuda se duplica en 2.5-3 años. Otros problemas. Préstamos estudiantiles. Ya no hay condonación. La gente debe pagar 300. 300-400 barra diagonal mes otra vez. Crisis de deuda corporativa. Este año, pagarán 530,000 millones de dólares en intereses. El próximo año, 730,000 millones de dólares. En 5 años, $1,315 billones. Préstamos para autos. Los impagos de prestatarios subprime están subiendo, una señal temprana clave. El más aterrador, la deuda nacional de Estados Unidos. Ahora es de 35 billones de dólares, nunca antes visto. ¿Qué significa? Nadie lo entiende del todo. Pero la realidad es, de los 8 billones de dólares en deuda a tasa variable, cada aumento del 1% implica 320,000 millones de dólares más en intereses. Si suben 3%, es $1 billón de dólares más al año. Al 6%, son 2 billones de dólares más anuales. El indicador de Las Vegas. ¿Quieres saber si la economía está normal? Mira a Las Vegas. Si está en auge, todo bien. Pero habla con conductores de Uber y taxis. ¿Cómo están las convenciones? ¿Cómo está el tráfico? ¿Se cancelan eventos? Ellos son el termómetro económico. Transporte, una bandera roja oculta. Consulto para muchas empresas de transporte. Un amigo tiene un negocio de construcción. Le va bien. Pero entre mis clientes de transporte, 2 empresas que facturaban $100 millones y $80 millones al año han visto una caída del 40 a 50% en sus ingresos. Otra que facturaba $1 billón anual bajó un 70%. ¿Por qué? Walmart y Amazon. Si la demanda de transporte cae un 70%, ¿qué saben ellos que nosotros no? El mayor miedo, un colapso inverso del mercado. Mi mayor preocupación no es un colapso normal, sino uno inverso, como en Venezuela. Y si bajan las tasas y el Dow y el S&P se disparan a 40,000, 50,000, 60,000, ¿será solo que el dólar pierde valor? Sí, exactamente. Cada vez que imprimimos, el dinero vale menos. Lección de la carta de rookie de Michael Jordan. Una carta BGS 9.5 de Jordan se vendió por $78,000 hace algunos años. Luego, aparecieron más cajas de 1986 Flair, más cartas fueron calificadas y el precio cayó. $78,000, $60,000, $50,000, $40,000, $30,000. Ahora, tal vez valga $20,000, $25,000. Más oferta reduce el valor. Lo mismo pasa con el dólar. A los ricos no les importa. Se benefician de la impresión.
Los pobres y clase media gastan, y el dinero fluye hacia arriba. BlackRock dice, ¿imprimir 10 billones de dólares? Genial, lo compramos todo. La clase media se reduce cada vez que imprimimos. El dinero es lo más fácil que harás. Si no estás ganando millones en Estados Unidos, no sigues una fórmula básica. Lamentablemente, hay demasiadas distracciones que nos alejan de construir riqueza.